50 citas de eso que estamos hablando, pero no venimos a eso, no venimos a debatir, venimos a instruir, venimos a fortalecer la iglesia, a capacitarla y a instruirla. Para debates está la política en el mundo. Aquí es instrucción, vivencia de los principios. Hermanos, si después de esta instrucción no le parece, usted y Dios, cada quien. Yo vine a enseñar la verdad, vine a orientar en lo correcto. El fundamento de la iglesia. No figura ahí controversias del sábado, leyes ceremoniales, no. Figura lo que le dio el Señor a la sierva de Dios y al adventismo. Por cierto, repito yo, aunque tenemos la justificación por la fe que la vamos a estudiar como un fundamento, no somos luteranos. Aunque tenemos la segunda venida, el advenimiento, no somos mileritas, ¿sí? Tampoco somos pioneros, porque ustedes van a escuchar, es que yo soy historicista, es que yo soy de los pioneros. No, nosotros somos adventistas del séptimo día. Los pioneros ayudaron, sí, pero tuvieron errores, varios errores. Y lo que a nosotros nos va a respaldar, queridos hermanos, es la profeta y la palabra de Dios, la Biblia y el espíritu de profecía, en su contexto. No estemos inventando, ni busquemos nueva luz, porque sí habrá nueva luz, pero no se le va a dar a uno solito, a toda la iglesia que esté caminando en la luz. ¿Cuántos conocen el libro Eventos del Tiempo Final? Eventos del Tiempo Final. Hay algunos que lo conocen. Consigan e impriman ese libro, porque allí habla de todo lo que estamos diciendo aquí. Yo estoy diciendo cosas que están en el libro Eventos del Tiempo Final, ¿sí? Los fundamentos tienen base bíblica y tienen base del espíritu de profecía. Tienen esas bases. Entonces, mis hermanos, es muy importante que nosotros podamos identificar dónde estamos. Estamos a punto de entrar a la crisis espectacular en vísperas de la ley dominical. Y el enemigo, sabiendo eso, primero quiere enredar al pueblo, porque al mundo ya lo tiene. No se muevan, hermanos, de estas verdades. Después de 1844, Dios formó un movimiento que se hizo organización, pero esa organización terminará como un movimiento con grupos independientes, grupos de la verdad presente que no son institucionales. No es sostén propio, esa es otra línea. El sostén propio, ¿quién es? Gracias, hermano Pablo, que lo menciona. Si usted todavía está en la ciudad, aunque es independiente, no es sostén propio. El sostén propio es que el que está en el campo y ya depende del campo. Así. Hay grupos que se llaman de sostén propio. Tengan cuidado también. Nosotros somos adventistas del séptimo día, verdad presente, libre, independiente, ¿sí? Ese es, si quieren ustedes un nombre, adventistas del séptimo día, verdad presente. Así es. Entonces hay muchas corrientes, hay mucho. Y ya el Señor Jesús lo había dicho en Mateo 24, vendrán muchos en mi nombre, muchos, y a muchos se engañarán y habrá falsos profetas. Y hermanos, tanto los que vienen en nombre de Cristo como los falsos profetas empiezan hablando bien, pero a medio camino empiezan a cambiar y a van modificando. Así trabaja Satanás. Qué bonito es cuando están hablando de salud y presentan la salud como algo precioso y qué y cuántos platillos, ¿sabe? Acuérdense de Cristian Silva, argentino. Empieza hablando de salud, extraordinario, y luego termina hablando en contra de la deidad. El enemigo está muy despierto y la iglesia está dormida. Es tiempo, hermanos, de hacer lo correcto.
Entonces, punto número 1, somos adventistas del séptimo día, verdad presente. Y en muchos lugares y países se llama adventistas de los tres ángeles, adventistas del remanente, adventistas pueblos unidos. Ya no importa el nombre, importa la doctrina, importa los fundamentos. El adventismo del séptimo día, queridos hermanos, se ha cautivado y se ha registrado. En Estados Unidos se llama marca registrada, MR. En México se llama AR, Asociación Religiosa, no sé cómo se llama en Sudamérica, pero tienen una patente, un registro que usted no puede ni usar el nombre. Nosotros que somos adventistas así llamados, ¿dónde está nuestro registro ante las autoridades civiles? ¿Dónde está? Díganme. ¿Dónde está? Allá. El nombre lo puso el Señor. Todo tiene fundamento bíblico, todo. Entonces, hermanos queridos, es importante, no hay otra iglesia. Díganme, ¿quién predica la reforma pro salud en las otras denominaciones? ¿Quién exalta la santa ley de Dios en otras denominaciones? ¿Quién? ¿Quién habla acerca del sábado? ¿Quién? ¿Quién tiene profeta que ha sido exacta y ha sido verificada como profeta verdadera? ¿Quién? Nadie. Así que esta es la iglesia verdadera. ¿Por qué creen que Apocalipsis 12:17 menciona? Y el dragón se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, pero se fue a hacer guerra ¿con quiénes? Con los que están en Santa Rosa, el resto, el residuo, el remanente, aquellos. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, el espíritu de la profecía. Aquí está la guerra, aquí está el punto focal, el ojo del huracán está aquí. Y hermanos, no sé si ya se dieron cuenta, o ayudamos a la verdad o la estorbamos. O ayudamos a la verdad o la estorbamos. Dice la palabra del Señor en Mateo que vendrán tropiezos. Sí vendrán pruebas, pero hay de aquel por quien vengan. Oremos por aquellos que han sacado nuevas luces y que se consideran profetas, porque no se dan cuenta del gran peligro que están causando por un pueblo. Y que el problema, ¿quién tiene problema? ¿Quién tiene el problema? ¿Quién es el problema? Claro, la iglesia. Si no estudiamos, si no ayunamos, si no consagramos nuestras vidas, si no somos sinceros a la verdad que tenemos, cualquier viento de doctrina nos lleva. Cualquier viento. No tenemos problemas con el catolicismo, no tenemos problemas con los nueveristas, no tenemos problemas con los testigos de Jehová, no tenemos problemas con los pentecostales, ni con los hinduistas. No, el problema es aquí adentro. El problema es aquí adentro. Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Y entonces, hermanos, el adventismo surge y se forma de todas las denominaciones que llegaron hasta el chasco 1844, que no es un chasco, es una prueba. Es una prueba. Entonces, de ahí surge, de ese remanente, hermanos, el movimiento adventista, que se hizo organización, pero que terminará como movimiento. ¿Está claro eso? No vamos a terminar como organización. ¿Por qué? ¿Por qué es mala la organización? ¿Por qué no es buena? Porque todas las organizaciones tienen que unirse a la ONU, todas las organizaciones tienen que unirse a la OMS, todas las organizaciones tienen que unirse al Vaticano. Y si usted se une, perdió su lugar como pueblo de Dios, como institución. Por eso no tenemos registro
No somos una corporación ni institución, somos una iglesia libre, independiente, pero dependiente de Dios. Amén. Y aunque no somos corporación y aunque no somos organización, la iglesia debe trabajar de manera ordenada. Amén. Ordenada. El orden evangélico, disciplinada, recta, amorosa, noble, servicial, como dice la Biblia, simple y sencillamente. A nadie le imponemos nada, pero bajo el testimonio del Señor vivimos a la altura del carácter de Cristo Jesús y su ejemplo. Amén. No discutan con otras corrientes, no debatan, pónganse a orar, a ayunar y a cantar y verán que esos espíritus malos se van. Si su familiar, su amigo o su vecino o su hermano de iglesia ya no quiere cambiar, hermano, ¿saben qué? Hay que hacerse a un lado. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Hermanos, estamos en una etapa sumamente difícil, seria. Ya dentro de esta etapa es un zarandeo. La organización no salva. Acuérdense, el que salva es Cristo Jesús. Amén. Aferrémonos a Él y a su verdad. Hermanos, pero me sacaron de la organización, no me permiten llegar al templo, dicen algunos hermanos. Si ustedes supieran que los templos son ilegales. Acuérdense bien, queridos hermanos, ¿cuántos templos había en Jerusalén? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos templos había en Jerusalén? ¿Cuántos templos? Un templo nada más. ¿Y qué pasó con ese templo? Cuando rechazaron a Cristo Jesús, el Señor les dijo: vuestra casa os es dejada desierta. Y a los discípulos les dijo, con esa hermosa construcción, con esos hermosos templos como los que hay actualmente del adventismo en Colombia, en Brasil, en México, que parecen palacios, oficinas de una alta élite. ¿Saben qué? El Señor Jesús le dijo a los discípulos: no quedará piedra sobre piedra sin que todo esto sea derribado. Y acabado el templo, pregunto, ¿se volvió a construir? No, profecía del Señor Jesús, nunca más, por el rechazo de Cristo Jesús. Y entonces, ¿dónde se reunían los miembros de la iglesia cuando Pedro predicaba y se bautizaban 3,000? ¿Cuántos templos hacían? ¿Cuán grande era el templo donde ellos se reunían? Se reunían en las casas. Ahora yo pregunto, porque varios están en los templos y algunos salieron de los templos y están preocupados porque los sacaron del edificio. ¿Por qué entonces hay tanto templo actualmente si ya no hay más templo? Según las Escrituras. ¿Por qué? Había sinagogas que eran las casas de los hermanos. Pero ¿por qué nos metimos al templo otra vez si ya no había templo? Gracias, hermano Pablo. En el año 300, cuando Constantino aparentemente se convirtió al cristianismo, vio que los cristianos, Constantino se bautizó con su ejército, pero fue nominal, solamente para conquistarlos, porque ya no quería persecución. Y entonces, queridos hermanos, llegó Constantino una ocasión a una reunión de la iglesia y vio que estaban en una casita. Ay, esta casita se está cayendo, le entra agua, la pared es de adobe. Hermanos, ¿por qué se reúnen aquí? A mí me da lástima que se reúnan aquí. Miren, yo tengo allá
un templo grande, y los llevó a las catedrales paganas, los templos de los dioses paganos. Ahí llevó al cristianismo y de ahí vienen las catedrales. Ahí vienen las catedrales y de ahí viene la copia de todo templo ilegal. Ya no había más templo. Y la historia se está repitiendo, hermanos. ¿Qué hacemos en un templo donde no se invoca la presencia del Señor Jesús y solamente se dedican a fiestas y pasatiempos? Ya hay cosas ilegales. Sin embargo, están tan acostumbrados al templo que mucha gente le llora al templo, pero se olvida del Señor del templo, que ya no está. La iglesia está en estado laodicense. La presencia de Dios, ¿qué cosa? No está en ella. No pierda su tiempo en templos. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿A poco la gente dice, voy a la iglesia? Y no va a la iglesia, va al templo, va al edificio, ¿sí? Ahí está. Amén. Me ganó. Mi esposita siempre se me adelanta. Alza tus ojos, la página 113 o mensajes selectos. ¿Perdón? 313. Alza tus ojos y mensajes selectos. ¿Qué página? Mensajes selectos. Anota esa cita. Mensajes selectos, tomo 5, página 30. Hay que anotar esa cita. La iglesia adventista. Sí, es la iglesia oficial. Hermanos, por años nos han dicho, esta es la iglesia. Hasta la asociación dice que es iglesia. Cuidado, cuidado con todo eso. Y ahorita explico por qué tenemos que tener sumo cuidado. Hermanos, muy bien, hermanos, la iglesia no es la gran catedral, ni las iglesias nominales, distintas iglesias establecidas. No. La iglesia son las almas fieles que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Amén. Porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, esa es la iglesia. Y Timoteo también menciona, donde se invoca al santo y sublime, esa es la iglesia. Así que olvídense del templo, por favor, de la asociación. Repito, estamos en una transición. El adventismo está por definirse, hermanos. Viene la marca de la bestia y el sello de Dios. Mientras esté colocando la marca, el sello también. Pero desde ahora tenemos que estar ya definidos para que no nos engañen. Cuidado, hermanos, esto es más peligroso que cualquier otra cosa. Por eso entendemos que muchos se están distrayendo con luces y corrientes. Pero acuérdense lo que el apóstol Pablo dice: teniendo comezón de ¿qué? De oír. Muchos que van a escuchar doctrinas de demonios. A mí me da miedo eso, me da escalofrío. Y cuando yo estudio, hermanos,
oro, me consagro a Dios, porque al lado está el enemigo para ver de qué manera puede distorsionar lo que estudio y lo presente mal. Número uno. Y número dos, cuando yo estoy estudiando, el enemigo también está ahí para poder que no entiendan ustedes y poder distraer de una o de otra manera el mensaje y quede vacío. Cuide, reverencia. Pero me reúno en una casa y en una casa acaban de apagar la televisión, todavía no han barrido bien, la cocina está sucia y todo, anda todo alrededor haciendo ruido, hay basura. Pero aquí me reúno, es la iglesia. Cuidado, si su casa es un lugar de centro de adoración, debe estar limpio porque es la casa de Dios. Mucha reverencia, hermanos. Es que como ya no llego al templo, pues el templo ni está Jesús. Es donde está donde se invoca su presencia, los que aman y guardan sus mandamientos. Pero el lugar donde nos reunimos, los que son de grupos independientes de la verdad presente, debe estar limpio, pulcro, hasta el sanitario debe ser bien utilizado. Nuestras palabras, nuestras conversaciones deben ser cuidadosas también, porque si esa es la iglesia y invocamos la presencia del Señor, no debemos ser irreverentes. Y yo quiero aprovechar aquí, hermanos, haya orden. Yo enseñé a mis hijitas cuando eran pequeñas, de la casa salían tomada su agua suficiente y su baño ya. No tenían que estar saliendo al baño a cada rato en la iglesia. Y no salían. No salían. A menos que esté enferma la persona, pero cuide su lugar, siéntese a adorar, a orar y no se distraiga. Ponga atención al predicador, apague su celular, concéntrese, porque hay cosas que no las va a volver a escuchar en casa. La casa, cuando se dedica como casa de oración, debe ser respetada. Tanto los que viven como cuando llegan el culto de adoración. Si no, estamos peor que allá. ¿Sí? Peor que allá. Cuidado, debe estar limpia. Sencilla, no importa que la casa mía sea muy sencilla, pero debe haber pulcritud y debe haber reverencia. No olviden esto, hermanos. Entonces, hermanos, el adventismo está en una transición. Ya no pertenecemos a nada, sistema, oficina, edificio. Ahora no. Ahora somos libres en Cristo Jesús. Pero cuidemos, porque el enemigo está enojado. ¿Cuántas divisiones han habido entre los grupos y la organización está contenta, unida, aunque en el mal? Y mucha gente no quiere venir a los grupos porque es que allá son de esta corriente, acá son de esta corriente, allá son de esta corriente. Mejor estoy aquí en la organización. Yo lo que le recomiendo, quédese en su casa y convierta su casa casa de oración cuando hay este tipo de problemas. Hay una gran crisis, hermanos, y quiero decirles que hay una terrible deserción, hay mucha deserción de la organización. Están saliéndose la gente que tiene hambre, se siente vacía, ya no la llena nada, y se están saliendo aunque no las borren. Hermano Augusto, no espero que lo saquen, yo lo felicito. Pero muchos dicen, es que todavía no me sacan, es que todavía no me borran. ¿Y qué espera? Si ya no está en el lugar, si la presencia, si la iglesia está en estado de laodicense y la presencia de Dios no está en ella, ¿qué hace allí? ¿Qué hace allí? Ay, es que ¿qué va a decir mi familia? Ay, voy a perder todas mis amistades. Bueno, ¿qué es un club o una iglesia? Pero aquel donde penetra en su corazón la verdad y la abraza, no le va a importar nada. Hermanos, si no te han borrado, pide que ya te borren. Necesita el Señor más obreros en su viña en la verdad. Y el diezmo, por cierto, hermanos, hay que darlo congregacionalmente a los grupos donde se está predicando la verdad. Allá lo están usando para perseguirlos a ustedes mismos. La organización Dios la permitió, pero la organización se corrompió, como se corrompió Israel. Ahí está la fotografía, revisen a Israel, literal. ¿Dónde acabó Israel?
hasta el año 34. Miren la caída de Israel. En el año 31 caen sus líderes. En el año 34 cae todo el pueblo. Y en el año 70 vino el juicio. La historia se va a repetir y será más grande la crisis que la caída de Jerusalén. Hermanos, los líderes ya cayeron. Ahora estamos en transición, el pueblo. Cada quien va a definir si sigue a hombres o sigue al Señor. Y si tu familia no quiere, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y si tu familia no quiere, tú solo, la salvación es personal. El Señor Jesús dijo: no he venido a traer paz sino espada, porque el mensaje va a dividir. Es duro, pero el siervo no es mayor que su Señor. El siervo no es mayor que su Señor. A ver que lo lea mi esposa, por favor. Amén. Muy importante, hermanos. Ya no estemos luchando por edificios y sistemas, luchemos por nuestra salvación. Cuando llegaron los discípulos, después de que habían hecho grandes cosas y los mandó el Señor Jesús de dos en dos, venían bien contentos porque dice: los espíritus en tu nombre nos obedecían, hicimos tantos milagros. Y entonces el Señor Jesús, ¿qué les dijo? ¿Se acuerdan qué les dijo? Alegraos de que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Todo lo que aquí pasa es pasajero, hermanos. Todo es pasajero. Solamente debe quedar la gloria de Dios. Hermanos, entonces recuerden bien lo que estamos platicando. Si la presencia del Señor ya no está en ella, no pierda su tiempo allí. Si no tiene dónde reunirse en su casa, reúnase y póngase a trabajar. Simple y sencillamente. Porque todos los que están adentro, que ahí se queden, que hoy están siendo llamados, si se quedan allí, se van a perder. La gran mayoría de adventistas se va a perder. La gran mayoría de los que serán salvos todavía están afuera. Por eso el Señor nos saca, porque el mundo tiene que ser predicado con esta verdad, con este mensaje. ¿Cómo? Cuando venga el Espíritu Santo conocerán ustedes hasta dónde van a llegar. Y no se preocupen cuando no se pueda comprar ni vender. Acuérdense cómo viajó Felipe. El Señor lo trasladaba a donde había necesidad y hablaban en distintos idiomas. Vienen cosas grandes. No se mueva del lugar ni se vaya a corrientes ajenas. Hermanos, el primer pilar, la purificación del santuario. Ya tenemos los fundamentos de la iglesia. Creo que no hay ninguna duda de que estamos en la iglesia correcta. Y este es su fundamento, que no viene de Miller ni de Lutero, surge después de 1844. Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario sería purificado. Daniel 8:14. Y hermanos, aquí está toda la trayectoria desde el 457. Desde el tiempo de Artajerjes, las 70 semanas y los 2300 tardes y mañanas, y todo el proceso, no sé si se lo alcancen a ver, de el ungimiento del Mesías, las 69 semanas y las 70 semanas, el 31, la muerte del Señor Jesucristo, el sacrificio, y el 34, el apedreamiento de Esteban. Pasaron 1800 años hasta que llegamos a 1844, a la purificación del santuario. Ayer estábamos hablando acerca de esto. Esto enmarca un tiempo muy especial para el adventismo. El adventismo no surge antes de 1844,
se va acomodando y armando hasta que después de 1844, esta es la iglesia a la que se le dio las arcas de la verdad y de salvación, adventistas del séptimo día. Amén. No hay duda alguna. No hay duda alguna. Sin embargo, hemos llegado a la apostasía omega. Ya pasó la apostasía alfa con Kellogg. Ahora estamos en la apostasía omega, donde el espiritismo hará grandes cosas, hermanos, que empezaron desde esta época, cuando el Señor Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Unos poquitos pasaron con Él y toda la mayoría se quedó en el lugar santo. Y dice el libro Primeros Escritos que los que se quedaron en el lugar santo, el enemigo soplaba, supuestamente el Espíritu Santo soplaba, y creían que era Dios, pero era espiritismo. Hay gente que no trascendió, hermanos. Estamos ya en el lugar santísimo. En el lugar santísimo, ya lo veremos cuando hablemos del santuario, es la fase final del juicio, el día de expiación, donde el Señor Jesús se encuentra desde 1844, y en ese lugar está la base del trono de Dios y de su juicio. Están las tablas de la ley de Dios, está la vara de Aarón que floreció, la reforma, el espíritu de la profecía, está el maná escondido, la reforma pro salud. Por eso, adventistas del séptimo día, desde 1844, ya no más consumo de carne. En el lugar santísimo ya no hay más sacrificio. Ya no se come carne. Si en el pasado las etapas, Elías comió, el pueblo comió, ya no más. El sacerdote ya no comía, y ya el pueblo adventista ya no debe. Ya no. Muchas cosas pasaron después de 1844. Inicia el Señor con la profeta. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes, no sé si alcancen a ver, del cielo como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad. Hiciéronle llegar delante de él. Daniel 7:13. Al ascender al cielo, Jesús ha entrado por nosotros, constituido sumo sacerdote para siempre. Este ministerio siguió efectuándose durante 18 siglos en el primer departamento del santuario. La sangre de Cristo ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos aseguró su perdón y aceptación acerca del Padre. No se alcanza a ver ahí. Pero no obstante, sus pecados permanecieron aún inscritos en los libros de registros. Como en el servicio simbólico había una obra de expiación al fin del año, así también antes de que la obra de Cristo para la redención de los hombres se complete, queda por hacerse una obra de expiación para quitar el pecado del santuario. Este es el servicio que empezó cuando terminaron los 2300 días y tardes y mañanas, de acuerdo a día por año de Ezequiel y Deuteronomios. Son 2300 años. Inicio 457 antes de Cristo, fin 22 de octubre de 1844. Hermanos, este fue 1844. Se le llama el chasco, pero no fue un chasco, fue una prueba. Hay 3 chascos, hermanos. Hay 3 chascos. ¿Cuál es el primer chasco? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál fue el primer chasco? El primer chasco. ¿Cuál fue el primer chasco? ¿Alguien se acuerda? El de los discípulos, exactamente. Claro. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, y antes les había dicho 3 veces que iba a resucitar, y los discípulos se olvidaron. Y cuando Cristo
Todos esperaban un milagro, todos esperaban que bajara, que hiciera un milagro. El mismo Judas pensaba eso, que el Señor se iba a liberar en un momento. Resulta que Cristo nuestro Señor murió, porque tenía que consumir el plan de salvación, que murió sin pecado. Y resulta que cuando muere, la gente se va derrotada. Ya se acabó, ya no hubo nada. La gente pensó, se acabó ese buen profeta, ese Mesías, ese buen hombre. Y resulta que al tercer día resucitó. Y hay dos momentos tan hermosos, que cuando María Magdalena va y busca, ya no está el cuerpo, ya no está el cuerpo. Y llora y le dice al hortelano: ¿dónde pusieron a mi Señor? ¿Dónde? Yo me lo quiero llevar. ¿Se imaginan? No sé María cómo se lo iba a llevar. Amaba tanto, tanto a Jesús, que muerto se lo quería llevar, quería cargarlo. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo que Él estaba. Yo soy. Y aquella se emociona tanto, quiere echarse a sus pies. Y el Señor le dijo: no lo hagas, todavía no me toques, porque no he subido a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pero ve y dile a los demás. Y cuando les dijeron, ¿saben qué dijeron? Estás loca. Las mujeres, estas están locas. No creyeron. Y hermanos, qué difícil es para el cielo trabajar en una mente humana que le dicen una cosa y hace otra. Nuestra mente finita, pecadora, hermanos, no entiende. Por eso yo pregunto en esta mañana: ¿cuántas veces debemos leer la Biblia para que ya nos quede? ¿Cuántas veces la ha estudiado usted? ¿Cuántas veces ha leído la Biblia? 5 veces. ¿Quién ha leído más? Yo escuché a una persona que ya falleció, casi 100 años, 4 meses para 100 años. Dijo: llevo estudiándola 60 años constantemente, 60 años bíblicos. Impresionante. Aquí yo escuché que 5 años han leído, 60 años. ¿Cuántos años se debe estudiar la Biblia? Nunca la dejemos de estudiar, nunca, toda la vida, porque nuestra mente finita olvida rápidamente. Y sepárese de la Biblia, aléjese de la profecía y entra la mundanalidad. Y entonces el pueblo aquel se olvidó de las promesas de Dios. Y entonces cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, para muchos de ellos se acabó. Ese es el primer chasco. Ese es el primer chasco. El segundo chasco, 1844. Pero viene un tercer chasco. Mucho cuidado. Hermanos, a mí me da miedo y escalofrío. ¿Cuál será el tercer chasco? ¿Cuál será el tercer chasco, hermanos? Mucha gente fue a refugiarse al templo y ahí los mataron. Templo de Jehová, y ya Jehová no estaba allí. Cuánta gente busca la organización no salva, y piensan que esa es la iglesia y que si se salen se pierden y quedan desamparados. Hermanos, cuidado con el tercer chasco. Ningún sistema nos salva. Dentro de ese tercer chasco, hermanos, también está el espiritismo moderno, porque la inteligencia, ya hablaremos de eso, la inteligencia artificial y todo ello se va a unir, va a confundir la verdad, y mucha gente creerá que eso es lo correcto. Aquí está el tercer chasco, hermanos. El templo no salva, la organización no salva, ni ser adventista del séptimo día. El que salva es Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús. Pero seamos fieles al cometido que nos dieron.
No vendrá otra iglesia, hermanos, no habrá otra iglesia, ni estamos haciendo otra organización como acusan, no, simplemente estamos volviendo a las sendas antiguas que olvidó la organización. Amén. ¿Está claro? No somos otra iglesia, no somos otra organización, porque nos acusan de eso. También nos acusan de átomos independientes. ¿Han oído ustedes hablar acerca de eso? Átomos independientes. Ahora yo pregunto, como no pertenecemos a la organización, ¿somos átomos independientes? ¿Qué me dicen ustedes? ¿No? ¿Por qué no? El átomo independiente significa los que se separan de la organización, los que se separan de la doctrina. Si usted no se ha separado de la doctrina, no es átomo independiente. Pero si usted se separa de la doctrina, de la verdad, y se va a otra corriente, sí es átomo independiente. ¿Me explico? Por eso no se vayan a ninguna corriente, por favor. Ninguna. ¿Sí? Fuerte. Amén. Vamos a continuar. Este es el servicio que empezó cuando terminaron los 2300 días. Entonces, así como lo había anunciado Daniel el profeta, nuestro sumo sacerdote entró en el lugar santísimo para cumplir la última parte de la solemne obra. ¿Qué cosa? La purificación del santuario. Conflicto de los siglos, la página 473. La venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que se habla en Daniel 8:14. La venida del Hijo del Hombre, a donde está el anciano de días, tal como está presentada en Daniel 7:13. Y la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías, son descripciones del mismo acontecimiento, representado también por la venida del esposo a las bodas, descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes, según Mateo 25. Y él me dijo: hasta 2300 días de tardes y mañanas, y el santuario sería purificado. Daniel 8:14. Como pueblo debemos ser estudiantes fervorosos de la profecía. ¿De qué? La iglesia adventista del séptimo día surgió en un tiempo profético para un cumplimiento profético. No puede evitar la profecía. Y dice Proverbios: el pueblo sin profecía se desenfrena. Quite la profecía, quite el espíritu de profecía, quite la profecía y todos estos eventos importantes y estas fechas, y ¿saben qué? No tenemos nada, somos una iglesia más. La profecía es muy importante, hermanos. Estudien profecía, vuelvan a estudiar el conflicto de los siglos, eventos del tiempo final, el conflicto inminente, el libro Maranata. Manténganlos, pero bien a la mano, hermanos, bien a la mano, porque hay cumplimientos exactos para nuestro tiempo. No conocemos toda la profecía, porque hay profecías que se van a conocer en el momento de su cumplimiento. No nos adelantemos ni nos atrasemos. Y hay profecías repetitivas, no lo olviden.
Hay profecías repetitivas, de esto vamos a hablar allá en Cusco. Vamos a estar en Cusco el próximo lunes, empezamos un seminario, mi esposita y yo. En Sacsayhuamán se llama. Sacsayhuamán. Estaremos allá. Hermanos, la profecía es muy importante porque es una distinción del pueblo de Dios. No debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario, que es uno de los pilares también que vamos a repasar con brevedad, que ha sido presentado en las visiones de Daniel y de Apocalipsis. Este asunto arroja gran luz sobre nuestra posición y nuestra obra actual y nos da una prueba irrefutable de que Dios nos ha dirigido en nuestra experiencia pasada. Explica nuestro chasco de 1844 mostrándonos que el santuario que había de ser purificado no era la tierra como creía Guillermo Miller, como habían supuesto, sino que Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial. Y ahí están realizando la obra final de su misión sacerdotal. Evangelismo 166. Se había llegado el resultado de que los 2300 días empezaban desde el momento de haber entrado en vigor el decreto de Artajerjes 457, ordenando la restauración y la edificación de Jerusalén en el otoño del año 457. Tomando esto como punto de partida, había perfecta armonía en la aplicación de todos los acontecimientos predichos en la explicación de ese periodo hallada en Daniel 9:25 al 27. Las 70 semanas o 490 años les tocaban especialmente a los judíos, Israel literal. Israel literal. Vayan viendo al Israel literal, analícenlo bien, porque ahí está la fotografía de lo que pasa hoy del Israel moderno. Si ustedes no estudian todo lo que pasó con Israel literal, no entenderán lo que está pasando hoy en la organización adventista, y en lugar de separarse de la corrupción, lo van a fomentar, lo van a apoyar. Mucho cuidado, hermano, hay que estudiar. El pueblo sin profecía se desenfrena. Y dice el profeta, mi pueblo se perdió, ¿por qué? Por falta de conocimiento, porque todo quiere que se lo den. Hay que estudiar, hay que analizar, hay que investigar, hay que comerse los libros, la palabra de Dios y el espíritu de profecía, para que no nos engañen, hermanos, para que no nos digan. Me preguntaba una hermana aferrada a la organización, oiga, ¿y dónde dice que debemos de salirnos? A ver, enséñame una cita. Y abrimos el deseado de todas las gentes, la página 198 a la 201, deseado de todas las gentes, página 198 a la 201, donde el título es El templo de Dios. Creo que el reino de los cielos se ha acercado y habla de lo mismo que estamos presentando aquí, lo mismo exactamente. Y ahí el Señor, no sé si alguien pueda conseguirme esa cita, güerita, de deseado de todas las gentes 198, deseado de todas las gentes en el cel. No lo tienes, aquí lo tengo. Precisamente 198. Jesús se apartó del templo. Jesús se apartó de Jerusalén. 199, no sé si alguien la tenga. Deseado de todas las gentes, 199. El capítulo se llama El reino de los cielos se ha acercado. Y miren lo que dice allí para aquellos que no creen que hay que separarse. La página 65 del deseado de todas las gentes nos menciona que Cristo fue el primer disidente, porque se opuso a la asociación general de su tiempo. Se opuso. Y diga, pregunto yo una cosa, ¿a poco el Señor Jesucristo fue miembro del Sanedrín? Nunca, no fue. Y entonces, ¿por qué nos asustamos ahora de que, gracias,
hermano Benítez? 199. Miren, aquí está la cita. Se las voy a leer aquí directamente. Para aquellos que tengan dudas, nada más. Dice: así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida, pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase que anhelaba conocer la verdad. En nuestros días, pocos de los que profesan seguir los reformadores están movidos por su espíritu, pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se le presenta. Voy a seguir leyendo y ahorita regreso a la cita anterior. Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios, y muchas veces los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer. ¿Ya escucharon? ¿Más claro? ¿Quieren otra? Aquí está lo que yo decía hace un momento. El Sanedrín, más abajito, había rechazado el mensaje de Cristo y procuraban su muerte. Por tanto, Jesús se apartó de Jerusalén, de los sacerdotes, del templo, de los dirigentes religiosos y de la gente que había sido instruida en la ley, y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje y congregar a aquellos que debían anunciar el evangelio a todas las naciones. Gracias, hermano Benito. Gracias. ¿Escucharon la cita? Deseado de todas las gentes. Solamente les digo, hermanos, lo siguiente: al buen entendedor, pocas palabras. Anoten esa cita: deseado de todas las gentes, 198 a la 201, y el capítulo se llama ¿cómo? El reino de los cielos se ha acercado. Ahí está la cita donde dice que debemos de salir, especialmente porque Cristo ya no está ahí. Pero claro, hermanos, nosotros no venimos a sacar a nadie. Cada quien y Dios. Esto es personal. Cada quien. Nosotros estamos presentando, esta es una instrucción que no la van a escuchar en el templo, no la van a escuchar en la organización, no la van a escuchar de los pastores, porque quieren que nadie se salga, y como se quieren salir, los amenazan, y la gente le tiene miedo al hombre en lugar de tener temor de Dios. Es tiempo de que este evangelio vaya a todo el mundo. No se debe quedar encapsulado. Esto es muy importante, hermanos. Así que las 70 semanas o 490 años les tocaban especialmente a los judíos. Como al tiempo adventista también le toca un tiempo. Al fin del periodo, la nación selló su rechazamiento de Cristo con la persecución de sus discípulos. Y los apóstoles se volvieron hacia los gentiles en el año 34 de nuestra era. Habiendo terminado entonces los 490 primeros años, entonces, ¿qué pasó ahí en las 70 semanas? Se acabó el tiempo de gracia de los judíos como nación santa, y pasó entonces las arcas de salvación, el arca de las verdades pasó a los gentiles, hermanos. Todos esos años, hermanos, 1810 años lo tuvieron los gentiles, pero en 1844 se los dieron a la iglesia adventista del séptimo día, pero están ya a punto, ya casi se la quitaron, porque ya no están en el orden apostólico, están en el orden romano vaticano, están en las instituciones mundiales de las Naciones Unidas, están en las sociedades secretas,
están en la OMS, están en el Fondo Monetario Internacional. El adventismo, hermanos, ya no es una iglesia, es un Estado adventista como Estado Vaticano, por su gran poder económico y su poder ecuménico. Totalmente le están despidiéndose de la misión. Ya no quieren nada. Le preguntaron a los dirigentes en los años 50 si querían ser una organización o querían ser una secta desconocida. Y dijeron: queremos ser organización. Y por eso el adventismo, miren hermanos, es una institución representativa de no sé cuántos centenares de universidades, decenas y decenas de hospitales, instituciones educativas, tantas cosas, pero menos la misión. Y hermanos queridos, no se asusten, esto se está repitiendo en la historia. El Señor dijo que se arrepientan, pero lleva años pidiendo arrepentimiento y más al mundo se va. Por eso el Señor está purificando, zarandeando, porque el Señor de allí va a sacar un pueblo especial. Ya lo está sacando, ya lo está llamando, y va a poner a sus escogidos. Y entonces, hermanos, no seremos los únicos nosotros. Vienen los de la hora undécima y el Señor hará un solo pueblo. La iglesia terminará unida. No lo olviden. Ahorita está por todas partes y la gente se preocupa. ¿Por qué estamos así? ¿Y por qué estamos peleando? ¿Y por qué nos estamos dividiendo? A mí ya no me asusta. Estamos en plena purificación, en pleno zarandeo, pero llegará un momento como el tiempo de los discípulos. ¿Qué fue lo que marcó la transición de la caída de Jerusalén y la caída del sistema judaico? ¿Qué lo definió? A ver, lo acabo de leer. ¿Qué lo definió? La persecución. Lo acabo de leer, la persecución. Hermanos, ¿cuándo viene la persecución? La persecución ya inició. Cuando te dicen: no quiero que leas, no quiero que vayas a escuchar a ese predicador, no escuches acá, no escuches aquel, no leas profecía, no estudies eso, te voy a borrar si tú sigues yendo a esas reuniones, te vamos a disciplinar, te vamos a quitar tu cargo. Ya es persecución. La persecución ya inició y es pasiva. Pero llegará el momento crítico cuando ya no puedan refutar el sábado, dice la sierva del Señor, que entonces lo único que harán es decreto de muerte. Estamos llegando a ese punto y va creciendo gradual, va avanzando, va gradual. Vamos hacia allá. Estamos a punto de cerrar la página de la organización, hermanos. Ya estamos a punto. Y entonces Dios convoca a un pueblo especial, el pueblo remanente, adventistas del séptimo día, verdad presente. Amén. ¿Está claro hasta aquí? Estamos en plena purificación en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Entonces dijo el ángel: será purificado el santuario. Conflicto de los siglos, 462. Tenemos que poner nuestros ojos en el lugar santísimo. Yo estaba mirando, dice el profeta Daniel, hasta que fueron puestos tronos y el anciano de días se sentó. Millares de millares ministraban delante de él y millones de millones en su presencia. Se levantaba el juez, se sentó y los libros fueron abiertos. Así se presentó la visión del profeta, el día grande, solemne, en que los caracteres y vidas de los hombres habrán de ser revisados ante el juez de toda la tierra, y en que todos los hombres se les dará conforme a sus obras. El anciano de días es Dios el Padre, es el autor de todo ser y autor de toda ley, y es el quien debe presentar y presidir el juicio.
y he aquí que sobre las nubes del cielo venía uno parecido al Hijo del Hombre, y vino al anciano de días y le trajeron delante de él. Y la venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a la tierra. Él viene hacia el anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la... No se ve, pero más o menos ahí se ve la cita. Hermanos, porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Eclesiastés 12:14. En el gran día de expiación final y del juicio, los únicos casos que serán tomados en cuenta serán los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos se obra distinta y se verificará en fecha posterior. Los libros del cielo, los cuales están consignados, los nombres y los actos de los nombres determinarán los fallos del juicio. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que han entrado en el servicio de Dios. Pablo habla de sus fieles compañeros de trabajo, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y hay un libro de memoria, está escrito ante Dios, en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Sus palabras de fe, sus actos de fe, sus actos de amor están registrados en el cielo. Hay además un registro que figura los pecados de los hombres, pues que Dios traerá toda obra a juicio. Los propósitos y motivos secretos aparecen en los registros infalibles. La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad o de infidelidad. Frente a cada nombre, los libros del cielo aparecen con terrible exactitud. Cada mala palabra, escuchen bien, cada acto egoísta, cada deber descuidado, cada pecado secreto, con todas las tretas arteras, conflicto de los siglos, 534, será puesto allí. Todo será puesto allí. Estamos en plena expiación, estamos en tiempos de juicio. Lo mínimo que podemos hacer es ayunar. Cuando el pueblo de Israel veía que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ellos se ponían en penitencia, en suelo, orando, porque su nombre iba a pasar. Estamos en ese tiempo. El pueblo adventista, este es su juicio, necesita orar, consagrarse, ayunar, arrepentirse. Alégrate, mancebo, en tu mocedad, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Y anda, dice Eclesiastés 11:9, anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, mas sabe que sobre todas cosas traerá Dios a juicio. Todo. No hay nada que se omita. ¿Tenemos miedo? ¿Tenemos miedo? ¿Saben quién tiene miedo? El que rechaza la voz del Espíritu Santo. ¿Saben quién tiene miedo? El que no quiere arrepentirse. Pero este juicio, hermanos, es vindicativo, confirma nuestra salvación en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor dice: sí falló, sí pecó, no oculta nada, pero yo morí por él y él se arrepintió. Amén. Por eso él expone su sangre y dice: sí fallaron, son pecadores, pero confiaron en mi sangre, tienen mi justicia y alcanzan misericordia. Esto es lo que está pasando actualmente. Por eso nuestra mirada tiene que estar allá, porque a veces olvidamos que esto esté pasando y pensamos que todo es fácil y que todavía falta mucho. Y ahorita actualmente, hermanos, está corriendo, hay otra corriente terrible. ¿Saben cuál es? La del universalismo. ¿Alguien sabe qué es el universalismo? Aquel concepto de que Dios todo lo va a perdonar.
y que el mismo enemigo tendrá otra oportunidad durante el milenio. Ay, pobrecito diablo, hay que orar por él. Universalismo, que todavía durante el milenio el enemigo se arrepiente y se salva. ¿Es cierto o no es cierto? No. Allá en México apareció en la Unión de Chiapas un documento que invitaba precisamente a las mujeres, a las damas católicas, digo damas adventistas porque así son, y que las convocaba a un evento y les decía, en su folleto aparecía: no te preocupes cuánto pecado tienes, cuánto te has equivocado, cuánta maldad, el Señor aún en el milenio perdonará a Satanás. En el adventismo el universalismo ya entró a través de los jesuitas, y ahora cuando alguien muere en la corporación, los dirigentes dicen: ya está con el Señor. Término católico: ya está con el Señor. Hermanos, cuidado. Todas estas cosas son muy peligrosas, son terribles. Entonces, el juicio es juicio. No debemos tener miedo, pero tenemos que tener un espíritu de arrepentimiento, de confianza y fe en Cristo Jesús. Amén. Todo pasará por allí, nada se omitirá. Por eso el salmista decía: perdóname mis pecados de la juventud. Miren, hace 30 años ya pasaron de esa equivocación, y todavía el salmista decía: perdóname allá. Porque el enemigo es tan astuto que nos regresa a veces todo aquí y quiere destruirnos desde la mente y la conciencia para decir que no somos salvos. Eso pasó con Judas, y por eso Judas se perdió. Luego hablamos acerca de eso, hermanos. Nuestra seguridad debe estar en nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. Él perdona, ama al pecador, condena el pecado, pero nos ama, nos quiere salvar. Por eso arrepentíos y volveos al Señor. Fue en el tiempo señalado para el juicio, el fin de los 2300 días, en 1844, cuando empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Todos los que han tomado el nombre de Cristo deben pasar rigurosamente el examen. Tanto los vivos como los muertos deben ser juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros, según sus obras. Los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no haya sido abandonado, no serán perdonados ni borrados de los libros de memoria, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. Conflicto de los siglos 540. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos con el pecado? Hijitos míos, no pequéis. Esa es la encomienda, no pecar. ¿Cómo no pecar? Jesús el Señor dijo: separados de mí. Y Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mientras estemos tomados de la mano del Señor Jesucristo, mientras tengamos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, no nos va a pasar nada. Pero suéltese un poquito y verá cómo el enemigo lo está esperando. Cuidado, hijitos míos, no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con vosotros a Jesucristo el justo. Hermanos, estamos en tiempos de juicio. Algunos están preocupados por corrientes, están preocupados por muchas ideologías, por muchas cosas. Preocúpese por su salvación con temor y con temblor. Ya está salvo, pero reafirme todos los días eso en Cristo Jesús. Cada día que viene y que pasa, la tentación será más fuerte, las pruebas serán más duras, porque seremos probados. Pero si estamos con Cristo Jesús, aunque suframos, aunque nos pase algo, aunque vengan cosas, tendremos la paz de Cristo. Amén. Hermanos queridos, cuán importante es ver que si el enemigo no puede contagiarnos con el mundo, porque no tenemos esa debilidad,
pero sí puede enredarnos en corrientes y doctrinas o egoísmo o envidias, orgullo y tanto y fanatismo. Pero si no puede con eso, ¿qué más hace el enemigo? ¿Saben qué hace? Te enferma, te pone enfermedad, dice la sierva del Señor, para que puedas blasfemar contra Dios. Tengamos mucho cuidado, mucho cuidado. Hermanos, estamos en los días finales. El día de expiación está por terminar está. Estamos en plena purificación del santuario y el juicio de los muertos es la primera fase y estamos a punto de entrar al juicio de los vivos. No se sabe en qué momento, pero está a punto de iniciar. Tiene que ver con el sellamiento también. Tenemos que estar firmes y reconocer en qué tiempo estamos del santuario. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran dominar las malas inclinaciones que tratan de imponerse. Hermanos, entre más retrasemos nuestra consagración, nuestro reavivamiento, y entre menos reformas hagamos, será peor el sufrimiento. La obra de preparación es obra individual. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otros. La obra de preparación es obra ¿de quién? Individual. Es que en la iglesia siempre dicen lo mismo. Pues sigue con la iglesia, tú sigue solo al Señor, tu familia y tú. Nadie suplirá. Ay, es que mi abuelita, ¿qué horas son? Ya terminé, ya me pasé. No está el hermano Benítez porque ya me va a estar viendo feo. Ya vamos a terminar aquí. Pero solamente, hermanos, en conclusión, este es el primer pilar y es básico. La purificación del santuario estamos viviéndola. Cristo está a punto a pararse y decir, hecho es. Cuando eso diga, ya no hay nada que hacer. El que sea justo todavía. El que sea santo todavía. Y el que sea sucio, ensúciese todavía. Qué tristes palabras, hermanos. Qué tristes. Nosotros luchemos por nuestro carácter. Este juicio que se lleva ahora adelante en el santuario celestial desde hace muchos años esta obra ha seguido su curso. Pronto nadie sabe cuándo tocará ser juzgados a los vivos. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. Y el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. A medida que los libros de memoria se vayan abriendo en un juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinados por Él, empezando con los primeros que vivían en la tierra, y nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados que no se hayan arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida, y la mención de sus buenas obras serán borradas de los registros de Dios. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de sus pecados y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón al lado de sus nombres en los libros del cielo. Sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de vida eterna. Hermanos, este es el proceso en el que estamos. Por eso, si tiene un problemita con alguien X, arréglelo. No podemos vivir así. Qué triste será, borrado porque no se arrepintió de X problema.
Por eso, si tenemos enemigo, oremos por ellos, ayunemos por ellos. Si usted quiere ir al cielo, tiene que pedirle al Señor que le quite las malas intenciones y que le dé fortaleza en las debilidades, y que quite el odio, el orgullo, la vanidad, la avaricia, el chisme, la calumnia, el robo. Tanta basura que hay en el mundo y puede envolver al cristiano si se descuida. Busquemos al Señor Jesús. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado y pidámosle que lo que no podemos hacer, Él lo haga en nosotros. Amén. Es cierto que Cristo viene pronto, pero no nos preocupa su venida, nos preocupa la decisión de nuestras almas, de qué lado deben estar. Debemos estar del lado de Cristo, de nuestro abogado, confiar plenamente en Él, que Él borrará los males, las malas intenciones, los males que nos hicieron. No carguemos nada de maldad, para que el carácter de Cristo sea reflejado, no solamente para salvación, sino para que el mundo conozca que el Señor nos ha enviado. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y nos ayude a estar firmes, porque Cristo viene pronto. Amén.